de nuestra secretaria de FAPAWAIM, la doctora Gilda González Villaseñor, a nuestra panelista, la maestra Minerva Guerrero Romero, a la maestra Pili, muchísimas gracias, Luzma, muchísimas gracias a todos, pero sobre todo a los participantes que se dan una oportunidad más para tener mejores y más herramientas para el manejo de este tema tan álgido, ¿no? El estrés no necesariamente tiene que ser malo, pero si no sabemos utilizarlo, canalizarlo, aprovecharlo para realizar actividades que nos hagan crecer como personas y dar lo mejor de nosotros para nuestras familias, cuando la vamos a pasar mal. Le agradecemos infinitamente este esfuerzo conjunto, la invitación para llevar a cabo estas conferencias y ojalá todos y cada uno de nuestros compañeros lo aprovechen, lo disfruten, lo transmitan, pero sobre todo que lo ejerzan, que lo utilicen para tener una mejor calidad de vida. Agradezco infinitamente la invitación y pues estamos a sus órdenes para servirles y por supuesto se buscarán más y mejores actividades para que esto se siga consolidando y nos dé muchísimos beneficios. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Pedro. Me gustaría comentar que primero vamos a escuchar la conferencia que nos imparte la licenciada Minerva Guerrero. Después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Les comento que en la parte de abajo de su computadora hay un botón en donde podrán escribir sus preguntas. Y pues tengo el gusto de presentarles a la licenciada en psicología Minerva Guerrero Romero. Ella tiene un amplio currículum, del cual solamente voy a mencionar algunos detalles. Todo es importante, pero ella es certificada en diseño e impartición de cursos de capacitación, Conocer. Tiene amplia experiencia laboral en capacitación e implementación de programas de instrucción en la empresa Bocar SADCB, en las áreas de salud mental y prevención de riesgos psicosociales. En Aguascalientes participó en el programa de capacitación a los municipios de Aguascalientes y Jesús María, en donde capacitó a instructores en proyectos socioproductivos, a mujeres y prevención de la violencia a adolescentes. En el Ayuntamiento de Lerma impartió cursos sobre prevención de violencia familiar, comunicación y relación de pareja y resolución de conflictos. Y en la UAM, ella se encargó del diseño, elaboración y desarrollo de programas de capacitación. Impartió 50 diferentes cursos dirigidos a docentes y personal administrativo. Además, participó muy activamente en los diplomados de desarrollo humano que se impartieron en DIDEPA. Pues, sin más que decir, Mine, yo sé que tienes un currículo muy amplio, pero te cedemos, por favor, la palabra. Muchas gracias por estar aquí y por tu participación. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues igual, de la misma forma, reiterar mi agradecimiento a la doctora Gilda González Villaseñor, secretaria general de la FAPA UAM, al maestro Pedro Rodríguez Magallanes, secretario general del SUTES-UAM, a la licenciada María del Pilar Ruiz Rosas, maestra Pili, muchas gracias, secretaria de Difusión Cultural de la FAPA UAM, y a la licenciada Luz María García Molina, secretaria de Cultura y Acción Femenil del SUTES. Pues es para mí todo un honor y todo un privilegio pues estar el día de hoy con ustedes compartiendo estos espacios. Y bueno, pues me voy a permitir compartir mi pantalla para presentar el material con el cual nos vamos a apoyar. El tema que vamos a ver el día de hoy es el manejo del estrés al interior de las familias frente a la pandemia por COVID-19. Este tema, pues creo que
pues ya se mencionó en el preámbulo, es un tema bastante complejo, dada pues la cronicidad de esta situación. Ya llevamos aproximadamente pues unos 3 meses, digámoslo así, en confinamiento por una indicación de salud y además pues para poder salvaguardar, en este caso ya de manera muy, muy clara, nuestras vidas. Entonces, ya después de 3 meses, algo que a mí me genera bastante esperanza y bastante fortaleza es hablar de las familias. De hecho, las familias son uno de los grupos que tienen más elementos para poder hacer frente a una situación tan complicada y tan imprevista, ¿no? Como fue esta pandemia por COVID-19. Y bueno, pues soy la psicóloga Minerva Guerrero Romero, a sus órdenes. Espero sus dudas, espero sus comentarios. No me gustaría que fuese un monólogo. Claro que pues la voz que se está escuchando es la mía, pero pues atrás de estas pantallas hay una cantidad importante de personas que tal vez tengan la necesidad ahorita de expresar alguna duda, de expresar alguna opinión, de compartir algún comentario. Todos son bienvenidos, entonces les pido de favor que no me dejen solita en este proceso, sino que sí estén participando activamente en ello. Tenemos 4 temas a tratar. Uno es una reflexión. En los cursos que he impartido, muchas veces les pregunto qué diferencia hay entre una experiencia como tal y una reflexión, ¿no? A veces en consulta he tenido he tenido personas que van con 5 divorcios y digo, pues tienen mucha experiencia, ¿no? Pero a veces vemos que repiten durante esos 5 divorcios los mismos problemas. Entonces digo, ¿qué pasó ahí? Muchas de las veces ese ejercicio de reflexión es el que hace una gran diferencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy tomando las decisiones? ¿Para qué estoy actuando así? Y justo esa reflexión es lo que hace una diferencia entre la diferencia y el aprendizaje y nos da la pauta para obtener de ahí lecciones de vida. Entonces vamos a iniciar con una reflexión. Después tendremos la revisión del impacto psicológico, pues de la cuarentena, cómo es que esto nos ha estado afectando. Vamos a llevar a cabo un ejercicio de revisión sobre qué tenemos como personas y cómo nos podemos blindar para responder mejor ante esta contingencia. Y de la misma forma, pues ya una vez que lo hagamos de manera personal, estaremos en mejores condiciones pues de trabajar esto con la familia, de integrar estos elementos a la familia. Entonces, vamos a iniciar con una reflexión. Y bueno, pues yo les quisiera pedir que me acompañen a hacer una lectura de esta plegaria de la serenidad que tal vez para muchos es conocido, pero ahorita yo creo que tiene una importancia vital, ¿no? Dice aquí, que Dios me conceda serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para aprender la diferencia. ¿Qué implica esto? Bueno, si vemos en la primera parte, dice, hay cosas que no puedo cambiar. Actualmente estoy teniendo entrevistas con personas que lamentablemente hayan perdido familiares, que lamentablemente pues ya han tenido tal vez que salir un poco de su empleo, irse a casa para poder salvaguardar una cuarentena porque han estado en contacto con personas con COVID, o bien han tenido que pasar por diferentes situaciones de duelo. Esto no lo podemos cambiar, esto es algo que está pasando todos los días y que cada vez lo vemos más frecuentemente. Sin embargo, el aferrarme a no aceptarlo, a evadirlo, muchas de las veces no me permite fluir con un proceso importante que es el vivir un duelo tal vez, que es el vivir una aceptación, que es el tener que fluir con las cosas que van pasando en el día a día. Dice también ahí el valor para cambiar las cosas que sí puedo. ¿Qué implica esto? Bueno, pues es una invitación a reconocer al día de hoy con qué sí cuento, qué cosas sí puedo hacer para poder
mejorar mis condiciones y las condiciones de las personas con las que estoy conviviendo todos los días. Y aquí dice, y la sabiduría para aprender la diferencia. Entonces, qué importante es tener estos tres aspectos muy claros. El poder aceptar estas cosas, el poder hacer lo que pueda o interceder para que cambien y finalmente, pues, poder aplicar un criterio para poder aceptar estas condiciones. Tenemos entonces que el impacto psicológico de la cuarentena pues ha traído bastantes experiencias. Entre ellas, pues las más relevantes son la separación de los seres queridos, la pérdida de libertad, la incertidumbre sobre el estado de la epidemia y finalmente, pues para muchos de los que estamos en casa, algo con lo que no estábamos familiarizados, que es el aburrimiento, ¿no? Generalmente, pues estábamos acostumbrados a tener una rutina, salir todos los días, levantarnos, irnos al trabajo, llevar a cabo nuestras actividades, tal vez ya por la tarde hacernos a la idea de regresar a nuestras casas y seguir con una rutina de todos los días. Ahorita pareciera ser, según mi caso, que es domingo, empezamos un lunes y luego de ese lunes sigue un domingo y luego es un lunes y entonces es como que algo que no termina, ¿no? Y finalmente, pues ese aburrimiento está generando una serie también de sensaciones y de emociones que no son muy agradables. Entonces, empezamos con esta primer parte que es la separación de los seres queridos. El aislamiento muchas de las veces conlleva una sensación de soledad también, conlleva una sensación de pérdida inclusive de distancia, de afecto, ¿no? Esta separación, pues, es importante que nos demos cuenta que ahorita es física. Sin embargo, siguen existiendo los teléfonos, ahorita tenemos una cantidad importante de recursos tecnológicos para mantenernos en contacto. Y bueno, pues hablando de mí, que toda la vida me he llevado a cabo actividades de manera presencial, sí ha habido en lo personal un poco de resistencia a emplear estos recursos. Sin embargo, dadas las condiciones, veo que son muy benevolentes en estos momentos. Entonces, esta separación sí es física, pero no necesariamente tiene que ser emocional o tiene que ser afectiva, ¿no? Entonces, es importante diferenciar esto. La pérdida de libertad que implica, pues, ponernos de acuerdo, ¿no? Si vivimos 5 personas en una casa y hay que ir por los alimentos, a lo mejor pedirle a una sola persona que sea la que salga y la que regrese, y todos los demás, pues, salvaguardando nuestra salud, salvaguardando con un límite sano, pues, nuestra vida. Entonces, esto también es algo importante que ha estado pasando. Y tenemos también la incertidumbre sobre el estado de la epidemia. Al principio, pues a mí en lo particular me dijeron, te vas una semana a casa, ¿no? Y yo dije, bueno, pues una semana como quiera pasa y se va uno haciendo a la idea, pero después de una semana pasaron 2 y después ahorita ya llevamos pues prácticamente 3 meses. Entonces, pues estos 3 meses aún todavía no tenemos muy claro hasta cuándo este tiempo se va a cortar y hasta cuándo podremos regresar ya como a una normalidad diferente a la que antes teníamos. Entonces, esta normalidad a la que estábamos acostumbrados también va a ser una normalidad distinta. Y esta incertidumbre, pues, implica eso, ¿no? Implica el tener que estar alertas y el tener que estar dispuestos por el bien de nosotros y de los demás a pues respetar las normas que se nos han dado y a pues colaborar con las medidas que se nos indiquen. Entonces, pues estamos hablando todavía tal vez de un mes de junio, de julio, de agosto, ¿no? Para poder regresar a las actividades de una manera, pues digamos, con una normalidad diferente. Y bueno, pues en medio de todo esto, recibir el aburrimiento. Yo todavía
pues ya estamos hablando de una persona de medio siglo, ¿verdad? Para no ser tan clara con mi edad. Pero entonces, este aburrimiento yo recuerdo en mis primeros años que implicaba a lo mejor tener la oportunidad de jugar en la calle, tener la oportunidad de ver pasar el tiempo corriendo, jugando tal vez, ¿qué les gusta? La roña, jugando tal vez a los encantados, jugando el yoyo, jugando un trompo, jugando alguna otra actividad muy ajena a lo que ahora estamos teniendo con los chicos, ¿no? Entonces, ese aburrimiento a veces, pues no lo teníamos tan claro como ahora. Ahora los chicos pues tienen otro tipo de distracciones y finalmente pues tenemos una cantidad muy importante en la población de población gente joven madura. Somos un país con una población joven. Entonces, pues eso implica también otro tipo de distracciones que ellos siguen buscando. Y habrá que ver qué respuestas tenemos para esto, para que finalmente pues ese aburrimiento se sobrelleve y no dé lugar a otro tipo de situaciones. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud define el estrés, pues vamos a ver ahorita, ya vamos a entrar en materia de lo que es el estrés, como un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que finalmente el estrés es algo necesario, es algo que nos prepara de manera natural para poder responder ante las diferentes necesidades que hay. Claro que hay dos tipos de estrés, ¿no? Vamos a verlo también. Hay un estrés que es negativo, se llama distrés, y hay uno positivo que se llama eustrés. El estrés negativo, vamos a llamarlo así, porque nos lleva a un límite más allá de lo que nosotros podemos tolerar y va a generar reacciones fisiológicas que conllevan trastornos psicológicos, psicosomáticos, que conlleva un desgaste a un extremo que podríamos llamar de que la persona se está quemando, ¿no? Entonces, esta reacción fisiológica es importante identificarla, es importante todos los días sacar el termómetro y decir, a ver, ¿hasta qué nivel está mi estrés? Si mi estrés me está rebasando y ese termómetro se está disparando, así como la temperatura que nos toman a donde quiera que entramos ahorita, pues es importante bajarle y es importante atenderlo a tiempo, pues para evitar que nos haga un daño, ¿no? A veces este daño no solamente puede ser agudo, sino crónico. Puede pasar bastante tiempo y eso es lo que nos pudiera estar haciendo daño. También podemos tener otro tipo de estrés que se llama eustrés. Este eustrés es un estrés positivo que nos va a permitir reaccionar de una manera favorable ante las situaciones que están pasando. ¿Cuál sería el estrés positivo? Aquel que se alimenta de la esperanza, aquel que se alimenta de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, aquel que se alimenta de lo que nos gusta hacer y de lo que disfrutamos. Entonces, este estrés positivo, pues es algo en lo que habría que concentrarnos ahorita. Finalmente, estamos pasando por una etapa que tal vez dure meses, pero al final, pues tendremos que retomar el curso de nuestras vidas y esto en un proyecto vital, pues es muy importante. Nos va a dar un sentido y una razón de ser, pues para seguir adelante y para motivar también a las personas que nos rodean, pues a seguir en este proceso. Tenemos entonces que la cuarentena actualmente pues es el factor más predictivo de los síntomas del trastorno por estrés agudo. ¿Qué implica esto? Pues algunos síntomas son agotamiento, desapego, ansiedad al tratar con pacientes contagiados. Actualmente me he encontrado con personas que han tenido no pacientes, sino parientes contagiados y que pues de repente ya los familiares les dicen, oye, si vas a salir, por favor no vengas a la casa, ¿no? Porque pues ya estuviste con alguien que tuvo el contagio. Entonces, esto también nos va a generar cierta ansiedad porque ya nos van a empezar como a poner límites, ¿no? Irritabilidad, insomnio, poca
concentración e indecisión, deterioro del desempeño laboral y rechazo al trabajo o consideración de renuncia. Bueno, este estrés agudo implica también que va a haber una serie de síntomas, pero cuando estos síntomas se viven de manera continua y conjunta, van a dar lugar a algo que vemos como un síndrome, ¿no? Y entonces la persona pues ya va a estar más hiperalerta, va a estar más reactiva hacia las situaciones que están pasando y de repente vemos no solamente alteraciones del estado del ánimo, sino vamos a ver también alteraciones en el carácter y vamos a ver alteraciones en la conducta. Y es cuando decimos, ¿cómo es que esta persona hasta hace algunos meses era y se comportaba de esta manera y ahorita está tal vez más irritable, está más intolerante, está más a la expectativa, ¿no? Entonces, aquí es donde es importante pues darnos cuenta que ese estrés agudo se está haciendo cada vez más presente y va a estar generando pues toda esta serie de síntomas que hay que atender. Los síntomas psicológicos generales que vamos a encontrar son trastornos emocionales. En este caso, pues la depresión. La depresión es algo por lo que pasamos todos en algún momento de nuestra vida. Hay contingencias, hay situaciones que nos llevan, pues tal vez a sentirnos no tan interesados en lo que está pasando, tal vez a buscar otro tipo de condiciones que antes no nos llamaban la atención y de repente pues nos damos cuenta que estamos cambiando nuestros gustos, nuestros intereses y puede haber un poco de depresión en ese sentido. También puede haber ansiedad. La ansiedad es un estado de intranquilidad que las personas a veces podemos tener. El estrés mencionado, bajo estado del ánimo, insomnio, síntomas de estrés postraumático, irritabilidad, ira y agotamiento emocional. Bueno, dicen, o los psicólogos sabemos que la puerta de entrada para la salud, en este caso es el sueño, el tener un buen sueño. Aquí uno de los factores que estamos considerando como síntomas psicológicos generales es el insomnio. Entonces, quien empieza a tener ciertas condiciones de insomnio es importante atenderlas. Habrá personas que tal vez se vayan a dormir y les cueste trabajo conciliar el sueño. Habrá otras que ya hayan conciliado el sueño y a medio dormir se estén despertando. Y habrá otras que se despierten muy temprano y digan, bueno, ¿qué está pasando, no? Si yo antes tenía un dormir mejor. Esto es algo importante que hay que atender. Entonces, en primer lugar, yo subrayaría el insomnio como algo importante a atender cuando empecemos a padecer de ello, ¿no? ¿Qué se sugiere? ¿Qué les sugiero que puedan hacer para poder trabajar sobre este insomnio? Pues algo importante podría ser tener rituales a la hora de irnos a dormir. Por ejemplo, si tengo situaciones que me están generando inquietud, que me están generando ansiedad, no verlas ni pensar en ellas una hora antes de irme a dormir. Así como cuando llegamos y conectamos el celular para que pues se cargue, así también nosotros tenemos que recargarnos de ciertas condiciones pues para poder conciliar ese sueño de una mejor manera. Irme a dormir con la idea de descansar. Esto pareciera ser algo muy lógico, pero a veces nos llevamos a la cama problemas, ¿no? Entonces, si yo me voy a la cama con la idea de descansar y de conciliar ese sueño, pues ya me estoy invitando a mí mismo a no estar teniendo condiciones que vayan a obstaculizar este descanso. Y algo importante también es tener control de las cosas que me puedan estar generando ansiedad. Entonces, aquí el sueño es algo sumamente importante. El poder dormir bien es un elemento reparador de nuestro organismo para poder mantener una buena salud. Y bueno, dice aquí también que el bajo estado de ánimo y la irritabilidad destacan por tener una elevada prevalencia. ¿Qué tenemos entonces aquí? Condiciones en donde las personas tienen un estado de ánimo irritable,
por cualquier cosa se molestan, por cualquier cosa gritan, por cualquier cosa explotan y decimos, es que tiene un carácter fuerte, ¿no? Eso no es una señal de un carácter fuerte, es una señal de un carácter alterado que es importante atender para que la persona pueda estar en paz, pueda manejar su energía de una manera adecuada y pueda colaborar para que los que están en su alrededor también tengan una buena energía y una buena disposición del estado del ánimo. Entonces, aquí es muy importante distinguir eso, ¿no? Irritabilidad no es sinónimo de carácter, es un sinónimo de un problema en el cual pues no estamos teniendo un control adecuado de nuestras emociones y es importante pues atenderlo para no afectar con ello a nosotros mismos y a los demás. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros pues para poder mejorar nuestras condiciones personales en esta contingencia? Vamos a hablar de lo que es un blindaje personal. Ustedes han visto pues los autos que están blindados, ¿no? Cómo tienen varias capas para evitar pues que se les haga daño. Entonces, en algunos cursos lo que yo manejo es un cerrar por inventario. ¿Qué es lo que hacen las tiendas generalmente cuando quieren saber con qué cuentan y con qué no? Cierran para hacer un inventario. Yo creo que este es el mejor momento para hacer eso, para darnos un espacio personal y poder en ese espacio personal preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo era yo antes? ¿Cómo soy durante? ¿Y cómo seré después del COVID-19? Perdón, del COVID-19. Este cerrado por inventario, ¿qué implicaría? Preguntarme antes cómo era, ¿no? ¿A qué cosa le daba importancia? Yo recuerdo tal vez en el trabajo que algunas personas decían, es que cómo me gustaría estar comiendo ahorita con mi familia, o cómo me gustaría ahorita estar disfrutando tal vez de un buen programa o de una buena lectura. Y entonces, condiciones que tal vez eran fines importantes, los habíamos dejado por el medio, que es el trabajo, ¿no? Qué importante es ahorita reconsiderar eso y darnos un espacio para hacer ese inventario. ¿Con qué cuento? ¿Qué tenía? Vemos personas, o me encontré con personas que estaban a punto de jubilarse y una vez que se jubilaron regresan al trabajo porque su única actividad importante y primordial era el trabajo, ¿no? Entonces, ese aferrarse tal vez a un lugar de trabajo y no buscar un proyecto de vida dentro de la familia o personal, pues a veces va generando una cierta sensación de insatisfacción, ¿no? Por eso es importante preguntarnos, ¿cómo era yo antes del COVID? ¿Con qué contaba? ¿Cómo estoy ahorita durante este COVID? ¿Con qué cuento? ¿Qué condiciones hay? ¿Qué puedo mejorar? ¿Con qué puedo regresar para dar lo mejor de mí mismo, no? Y después del COVID-19, pues, ¿qué condiciones van a haber? ¿Qué situaciones pueden pasar? Entonces, pues, como estamos la mayoría con maestros, pues vamos a hacer una autoevaluación, ¿verdad? Y esto, pues, nos va a llevar a identificar ciertas áreas que son muy importantes, pues, para poder tener claro esas condiciones. Y yo les voy a invitar a que evalúen estas condiciones antes, durante y después. El primer punto que estaríamos revisando entonces es cómo era mi forma y la calidad de mi vinculación y mis relaciones conmigo mismo y con los demás, ¿verdad? ¿Qué es un vínculo? Es vamos a verlo así, una especie como de lazo, una especie como de cadena que hay entre una persona y otra, ¿verdad? Invisible. Hay ciertos lazos que son muy frágiles y con una pequeña distancia y falta de comunicación o una comunicación muy distante, se rompen muy fácilmente. Pero hay vínculos que son muy fuertes. Hay vínculos que se dan entre padres e hijos y que son muy, muy fuertes y que mantienen esas relaciones. ¿Cómo sería? A veces dicen, las personas son como es su clima, ¿no?
A veces he escuchado que se comenta, las personas de Toluca son muy frías, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que si vamos a Acapulco, tal vez, no en estos momentos, pero antes llegábamos y no faltaba el que te daba un abrazo, el que te daba un beso, el que inmediatamente establecía una relación de confianza y de cercanía. Aquí en Toluca a veces me ha pasado que doy el saludo en la calle y me voltean a ver raro, ¿no? O con desconfianza. Entonces, esa vinculación, esas relaciones sí tienen que ver un poco con el contexto, con el lugar donde nosotros hemos crecido, pero al interior de cada uno de nosotros tiene que ver con esa calidad, inclusive de cómo miro a la otra persona. Hay un autor de este tipo de aspectos que se llama Roland Lang, ¿no? Y Roland Lang nos dice que esa calidad de relación desde la mirada nos permite legitimar la presencia del otro. Entonces, cuando nosotros estamos en condiciones de ver al otro, le estamos diciendo a la otra persona, eres importante para mí. A diferencia de cuando alguien se acerca con nosotros y estamos en el celular y le decimos, sí, dime, ¿en qué te puedo apoyar? ¿No? Es una sensación muy diferente. La que tenemos cuando podemos ver a alguien a los ojos y podemos decirle, te estoy teniendo presente, a cuando estoy haciendo otra cosa mientras le digo a la otra persona, dime en qué te puedo servir. Entonces, una parte importante de esa vinculación y las relaciones es el ser observado y verme a través del otro. Gracias a esas relaciones es como nos podemos construir y reconstruir como personas. Y gracias a esas relaciones es como podemos pasar de lo superficial a algo muy profundo en una relación y podemos conocer aspectos muy importantes de nosotros mismos. Habrá cosas que encontremos y que no nos gusten, por cierto, y habrá otras que digamos, qué padre que soy así, qué bien, me gusta convivir conmigo mismo. Y entonces hay personas que no les gusta estar solas porque están solas consigo mismas, ¿no? A veces yo les he dicho, para conocerte, haz una cita contigo. Yo les diría, pues date la oportunidad de ir al cine a un aparador, ¿no? Pero yo ahorita en este momento les diría, date la oportunidad de darte una cita contigo mismo en tu casa y de pasar todo un día contigo mismo. Y al final pregúntate a ti mismo, ¿cómo te fue? Si ustedes se dicen a sí mismos, uy, no, pues qué aburrido estuvo, ¿no? Y no quisiera volver a convivir con esta persona, pues ya tenemos bastante tarea. Por eso es tan importante aprender a disfrutar la presencia con nosotros mismos, aprender a convivir con nosotros mismos. El ser humano a partir de los 7 años tiene algo que se llama la habilidad de introspección, que es el poder meterse en uno mismo y poder identificar dentro de uno mismo qué hay, cómo somos, quiénes somos, qué queremos. Y ese es un punto muy importante de la identidad como persona. Entonces, para quien en estos momentos no se disfruta a sí mismo, pues esa es una primera tarea. Empezar a disfrutar ese contacto contigo mismo y empezar a conocerte. Pregúntate qué te gusta, qué te interesa, qué te motiva. Esos aspectos son fundamentales. Tenemos otro aspecto importante que es la autonomía, entendida como autodeterminación. Tenemos dos extremos en las familias. Hay familias que son muéganos y familias que son muy separadas. Las familias muéganos difícilmente reconocen este aspecto de la autonomía, que implica el darle la oportunidad a la persona de que pueda ir tomando sus propias decisiones, ¿no? Actualmente en México tenemos algo que se llama adolescencia tardía, porque a veces tenemos gerruchitos de 40, 45 años en casa, ¿no? Y escucho por ahí al vecino que le dice a la mamá, mamá, tráeme mi café, ¿no? Y la pobre señora de 70 años le lleva el café y al hijo no le parece porque está muy caliente o está muy frío o le faltó la concha, ¿no? Y la señora de 70 años se está disculpando con el hijo porque no le llevó el café como él esperaba. Entonces, esta autonomía tiene que ver con una autodeterminación para poder tomar decisiones que implican hacernos cargo de nosotros mismos y poder a partir de ahí empezar a hacer cosas
para poder desarrollarnos y para poder crecer. Y aquí tenemos dos condiciones, lo que veríamos como el síndrome de Peter Pan, ¿no? Personas que no quieren crecer, personas que se van a la isla de la fantasía y niegan todo lo que está pasando a su alrededor y no toman decisiones para promover su propio desarrollo. Y a veces encontramos personas así que se la pasan echándole la culpa a los demás del por qué no pudieron desarrollarse, ¿no? En terapia me he encontrado personas de 35 años que siguen echándole la culpa al papá o a la mamá por su alcoholismo, tal vez. Entonces, son personas que no son autónomas porque no han aprendido a reconocer esa importancia de tomar ya sus propias decisiones. Tenemos también el otro lado, ¿no? El síndrome de House. Son personas muy maduras, muy autónomas, pero con serios problemas o dificultades para establecer una vinculación, una relación afectiva con alguien. Entonces, es importante pues tener un justo medio ahí. Otro aspecto importante es la competencia, entendida como la capacidad de manejar las demandas del entorno. Aquí es donde entra en juego esta parte del COVID. ¿Qué habilidades, qué capacidades requerimos para hacerle frente ahorita a estas condiciones? Habrá personas que digan, pues, no sé, no tengo una seguridad tal vez con respecto a mi condición económica. Habrá que pensar en un plan B, en un plan C. Habrá que pensar en integrarse tal vez a un grupo de trabajo para poder hacer una alianza, no sé. ¿Qué competencias tenemos para hacerle frente a esta situación? Tal vez otra competencia tenga que ver con la toma de decisiones, con la capacidad para poder identificar a tiempo que tengo que hacer cambios, ¿no? Que tengo que enfrentarme a las condiciones y que el negarlas o evadirlas no me va a ayudar para poder enfrentarlas de una mejor manera. Entonces, la competencia tendría que ir con este tipo de aspectos. Tenemos otro más que es el crecimiento personal. El crecimiento personal, pues está entendido como la percepción de evolución aprendizaje. Y este crecimiento entonces tiene que ver con diferentes etapas de la vida. No se nos demanda lo mismo a una persona de 7 años que a una de 14, que a una de 20, ¿no? Que ahora sabemos por cuestiones de neurología que los jóvenes están madurando neurológicamente a los 22 o 24 años de edad. Por eso es que en el Estado de México pues está el registro alto de accidentes automovilísticos, ¿no? Que a veces se da la credencial de lector a los 18 años, pero la madurez neurológica para usar la facultad de juicio y raciocinio pues se alcanza hasta los 22, 24 años de edad. Entonces es muy importante entender esto y saber que tenemos un proceso evolutivo que no solamente tiene que ver con nuestra cuestión personal o nuestra cuestión cronológica, sino también tiene que ver con una madurez y con esa capacidad de ir tomando decisiones a lo largo de cada una de las etapas del ciclo de vida. Entonces, ahorita me encuentro con jóvenes tal vez que están pensando tal vez en ya no formar familias, tal vez en no tener hijos, es decir, estas condiciones de anclaje personal están cambiando, ¿no? Y es muy importante entender que este crecimiento personal también va pautado por condiciones de tipo cultural y condiciones de tipo contextual. Entonces van de la mano con. Algo muy importante en el aspecto individual es la autoaceptación. Yo les invitaría a que pues cualquier día que de estos que tenemos este tiempo, se vean al espejo desnudos y que vayan desde sus uñitas de los pies hasta el último de sus cabellos, visualizando cada parte de su cuerpo y ustedes digan, esto soy yo. Cada una de las partes que yo tengo son mías y yo las quiero, ¿no? Aún con los 5 kilitos que ya subimos por estar encerrados, ¿no? Pero, ¿qué implica esta autoaceptación? Implica aceptarme tal y como soy, implica quererme. Yo les diría, después del baño, cuando estás recién saliendo, date un abrazo y dite, me quiero mucho, ¿no? Date la oportunidad de autoaceptarte, de quererte, de cuidarte,
regresando un poco al antes del COVID, pues a veces teníamos que comer rápido, ¿no? Porque ya se nos hacía tarde para ir al trabajo. Ese desayuno era un desayuno express, esa comida, esa cena. Y eso también tiene que ver con esa autoestima, ese qué tanto me quiero para poder disfrutar de lo que como, para poder disfrutar de lo que hago, para poder disfrutar de lo que he visto, para poder disfrutar de todas y cada una de las cosas que conllevan el quién soy y el cómo soy. Entonces, esa autoaceptación habría que revisarla. Por ahí me encontraba en un curso, también de estrés, tal vez con personas ya sin cejas, sin pestañas, con poco cabello, ¿no? Y yo les decía, bueno, ¿qué te aflige? ¿Qué es lo que te afana, no? Y me decían, pues es que todavía no me llega el manual o no me llega el catálogo del año siguiente de los autos de la marca X, ¿no? O me interesa subirle 2 pisos a mi casa. Entonces, esa autoaceptación muchas veces no está puesta en las cuestiones personales, sino en las cuestiones materiales. Y nos lleva a perder el foco de lo que realmente importa en nuestra vida, ¿no? Que es nuestra salud, nuestra integridad y nuestro bienestar, nuestro desarrollo pleno. Entonces, habría que revisar esos aspectos. El sentido de vida, dice, entendido como tener un propósito y sentir en general como la vida útil y valiosa. Este sentido de vida es muy, muy importante porque es el primer indicador de salud mental. Aquí una tarea importante es preguntarme, ¿para qué quiero vivir? ¿Qué valor le estoy dando a la vida en estos días? Habrá personas que se aferren, tal vez poniendo la atención en la ansiedad y en lo que está pasando, pero habrá otras que digan, el día de hoy amanecí, estoy sano, tengo la posibilidad de disfrutar este día, aún y con todas estas condiciones. Entonces, este sentido de vida es muy importante que lo recobremos en nuestro diario vivir. Iniciar tal vez con un propósito dentro de casa. ¿Qué quiero lograr el día de hoy? Ya les estoy dando una listita de cosas, entonces tienen tarea. Y bueno, este sentido de vida nos va a dar un sentido también con un significado, un propósito para cada día. Algo importante es tener metas personales y un plan de vida. ¿Qué implica esto? Cuando alguien tiene metas personales y un plan de vida, es como ese faro que nos va a llevar más allá de los problemas. Yo les sugiero que tomen una cartulina o un PowerPoint, no sé, y busquen ilustraciones en relación a esas metas personales y ese plan de vida. Pónganlo de tal manera que sea atractivo para ustedes y pónganlo en un lugar que sea visible, tal vez el refri, tal vez la sala, tal vez su cuarto, donde ustedes puedan representar esas metas personales y ese plan de vida. Y que esas metas sean a manera de ese aprendizaje neuronal, la que les esté dando cuenta del para qué están viviendo cada día, ¿no? Que hay algo ahí que les está esperando, que hay algo ahí que les está motivando y hay un para qué vivir cada uno de estos días. El plan de vida sugiero que lo hagan a corto, mediano y largo plazo, 5, 10 y 15 años. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que dentro de 15 años, pues yo ya me podré ver en una condición tal vez diferente habiendo logrado esos planes o esas metas. La sugerencia que les doy es, hagan un viaje al futuro, ¿no? Y en un momento dado que tengan un tiempecito, siéntense en un lugar cómodo, con una música agradable y hagan ese viaje, visualícense visitando a su yo del futuro. ¿Dónde se quisieran ver de aquí a 5, 10 o 15 años? Y preséntense con ese yo del futuro que puede ser, tendría que ser un yo exitoso, alguien con una vida plena, con una vida realizada, ¿no? Y díganle, aquí estoy para lograr eso que te quieres proponer.
Entonces, es muy importante tener esas metas y tener ese plan de vida. Les sugiero también que ese plan de vida lo hagan en 4 áreas. En un área personal, un área familiar, un área social y un área laboral. A veces esas metas y plan de vida solamente están centradas en el área laboral. Y de repente, cuando ya no tenemos como que ese trabajo, esa actividad, todo lo demás se pone en tela de juicio, ¿no? Entonces, algo importante para poder desarrollarnos plenamente es tener esas 4 patitas de la mesa equilibradas. Por ejemplo, si yo tengo una situación difícil en el área social, el área personal, laboral y familiar me van a sostener para no caerme. Pero si solamente tengo fuerte el área laboral, las otras 3 áreas no me van a sostener y me voy a ver muy vulnerable frente a las situaciones. Entonces, hay que trabajar esas 4 patitas de la mesa para que nuestra vida esté equilibrada. El autoconcepto tendría que ver con el tipo de persona que yo creo que soy y el tipo de persona que yo considero que les estoy compartiendo a los demás. Hay ocasiones en las que he dado cursos a adolescentes y es curioso porque les digo, a ver, dime 5 aspectos positivos de tu persona, ¿no? Y los chicos dicen, ay, pues soy inteligente, saco las mejores calificaciones, me porto bien, y etcétera, ¿no? Y sus compañeros que ya los conocen de toda la vida dicen, no, 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 no es cierto, él no es así, nosotros que lo conocemos sabemos que es lo contrario, ¿no? Pero bueno, a veces por ahí podemos empezar. Tal vez en mi forma de ser cotidiana, las personas que me rodean me ven de otra forma. Pero si yo quiero y estoy en el deseo de empezar a cambiar, puedo empezar a revisar ese autoconcepto. Somos seres que tenemos la capacidad de autotransformarnos. Esto lo diría este teórico de la comunicación, Paul Watzlawick, ¿no? Entonces, esa capacidad de autotransformación es la que nos da la cualidad de ser cada día una persona mejor y de buscar esa mejoría pues en cada una de las acciones que llevamos a cabo. Y dice ahí, una autoestima positiva. Esa autoestima, ¿con qué tendría que ver? Con ese amor que me doy a mí mismo, con ese cuidado, ¿no? A lo mejor ahorita por esto pues dejamos de ir al gym o dejamos otro tipo de actividades. He descubierto unos videos muy interesantes de Zumba en YouTube, ¿no? Entonces, tal vez empezamos con 10 minutitos, no les pido más. Esos 10 minutitos de Zumba, esos 10 minutitos de activación nos van a permitir que nuestro cerebro procese y pueda generar catecolaminas, endorfinas, dopamina, una serie de sustancias que nos van a ayudar a sentirnos y vernos de una mejor manera. Entonces, hagamos de cada día una rutina que nos lleva a tener una mejor autoestima y a tener esa autoestima en el lado positivo. La tolerancia a la frustración. Bueno, esto es uno de los aspectos fundamentales de algo que nosotros vemos como la resiliencia, ¿no? ¿A qué le suena resiliencia? Su equiparación o su palabra equiparable sería resistencia, ser más resistentes a las condiciones. Y entonces habrá personas que tengan baja tolerancia a la frustración y todos los días se levanten con una lista interminable de cosas por las cuales se están quejando, por las cuales hay que estarse viendo en un canal negativo, ¿no? Pero aquí dice, esa tolerancia a la frustración implica saber aplazar la gratificación. Al respecto, pues hay un ejercicio muy interesante en internet, en donde a unos jovencitos, unos chiquitos de 5 o 7 años, se les ofreció un chocolate si se esperaban a que regresara un investigador para poder realizar una actividad y cuando regresara el investigador les iba a dar otro chocolate, ¿no? Entonces fue interesante porque se va el investigador, deja a estos chicos y no faltó el primero que cuando ya no vio al investigador, pues se comió el chocolate así rapidísimo, ¿no?
Y entonces hubo otros que no, que pusieron su chocolate en un lugar donde estuvo bien cuidado, donde estuvo conservado y se esperaron a que regresara el investigador. Algo interesante es que siguieron a estos chicos durante 30 años en su trayectoria de vida y se encontraron con que los que se comieron el chocolate inmediatamente tuvieron tendencia a la delincuencia y los que guardaron su chocolate tuvieron a terminar una carrera, formaron un proyecto, terminaron ciertas condiciones. Entonces, esa tolerancia a la frustración es algo con lo que tenemos que estar lidiando todos los días. El decir, no me voy a desesperar por esta condición, voy a buscarle dentro de toda esta serie de condiciones aspectos positivos y me voy a dar la oportunidad de esperar a que algo mejor venga, a que algo mejor pase. Y en el día a día, pues yo me centraría más en la lista de agradecimientos por todas las bendiciones que tenemos, ¿no? Por todo lo bueno que está pasando. Tampoco les voy a decir que esta condición pues va a ser rosa, ¿verdad? Estamos pasando por una situación muy difícil, pero tenemos varias opciones para irnos centrando en los aspectos positivos. Y algo importante aquí también en el aspecto personal es la adecuada resolución de conflictos. Esto es un indicador de madurez personal. Hay personas en los matrimonios que me dicen, yo nunca peleo con mi pareja, ¿no? Y al año se están divorciando. O hay personas que dicen, no, yo no quiero hablar de este tema con mi compañero de trabajo porque a mí no me gusta discutir, ¿no? Lo más natural y lo más común entre seres humanos es que haya conflictos, pero lo más deseable es que de esos conflictos surjan acuerdos, que nos podamos sentar a dialogar y a poder decir, bueno, ¿cómo nos gustaría que fueran las cosas? Pues para poder convivir mejor. Y en ese convivir, pues se van a dar acuerdos donde ambos podamos ganar, o donde una persona tenga que ceder y la otra ganar, o donde la otra persona que cedió ahora pueda ganar y la otra pueda ceder, ¿no? Pero entonces tenemos las condiciones idóneas para ir mejorando estas relaciones. Entonces, es muy importante que sí nos demos el tiempo y el espacio para no dejar círculos abiertos o dejar cosas pendientes en nuestra vida pasada. Los psicólogos, ahí les va un tip, eres psicólogo, para que lo tomen en cuenta. A veces aplicamos pruebas proyectivas y en una entrevista directa, pues, todo bien, ¿no? Y de repente, pues, no pasó nada y mi vida ha estado muy bien, ¿no? Y justo en esas pruebas es donde sale mucha información, a veces de cosas pendientes que se quedaron en el camino y como ya no las tomamos en cuenta, las estamos negando, las estamos evadiendo, las dejamos de ver. Pero los círculos abiertos en lo personal nos quitan energía, nos generan el estarnos atorando en cuestiones del pasado, por lo tanto no podemos atender cuestiones del presente ni del futuro, y también nos van a generar problemas de relación en nuestras relaciones presentes. Entonces, sí es muy importante, ahorita que estamos en estas condiciones, echarle una revisadita, a ver qué cosas he dejado pendientes y qué cosas no he resuelto conmigo mismo o con alguien más. Y darme la oportunidad de revisarlos y de trabajarlos. Entonces, a veces quien ha vivido una situación traumática o muy difícil, de repente me dice, pues es que yo no me acuerdo qué pasó antes de mis 10 años de edad, ¿no? Y echándole una revisadita, tal vez con un poco de hipnosis, de repente se acuerdan que sí hubo maltrato, que sí hubo violencia, y casualmente, pues ahorita son personas, papás que tienen maltrato y violencia hacia sus hijos, ¿no? Y dicen, pues es que yo no sé dónde aprendí esto o cómo es que, aunque no lo quiero hacer, lo hago. Entonces, por eso es tan importante, sí, darnos un espacio y revisar esa historia de vida. Algo que me voy a permitir sugerirles es, hagan una autobiografía. Lo importante de ser una autobiografía es que me puedo dar la oportunidad de escribir mi vida
pero al revisarla la puedo reescribir. Es curioso que a veces en una familia de 10 hermanos, cuando hablamos de una situación difícil, cada hermano de esa misma situación se expresa de manera diferente, ¿no? ¿Por qué? Si estuvieron en el mismo evento. Porque cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ir formando un sistema de creencias en relación a nuestras experiencias. Y podemos revisarlas, y podemos reescribirlas, y podemos repautarlas para hacerlas significativas. Algo importante también es llevar a cabo una adecuada toma de decisiones. ¿Qué implica esto? Pues que cada etapa de vida pues va a conllevar ciertas tareas de vida. Me voy a permitir para esto sugerirles que revisen la propuesta de Erik Erikson, ¿no? Que nos lleva desde el nacimiento hasta la muerte a revisar cada una de las tareas de ciclo de vida. Yo les sugiero que lo revisen. Está disponible en internet y podemos entonces echarle una revisadita a las tareas que tenemos pendiente para cada etapa de la vida. Y esto nos va a ayudar a tener una vida pues más plena, a identificar qué cosas nos van a generar más satisfacción y en qué áreas pues podríamos tener ciertas cosas atoradas. El desarrollo de habilidades sociales tales como la comunicación y la asertividad es una cualidad deseable. ¿Qué son las habilidades sociales? Pues podrían estar integrando ahí lo que es la inteligencia emocional, lo que es esa capacidad de ser empático con el otro, de identificar lo que le pasa a la otra persona y de apoyarle también pues para poder manejar mejor una situación. Pero también nos dice la asertividad que tenemos que hacerlo con la persona indicada, en el momento adecuado y en el lugar que sea más idóneo. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, que a veces salir a dejar al hijo a la escuela, me encontraba con la mamá que justo en la puerta de la escuela le decía al chico, oye, ¿hiciste la tarea? Y el chico decía, no. ¿Y por qué te traes esos zapatos si tenías que haberte traído los otros, no? ¿Y por qué tal cosa? Entonces, imagínense el shock para el chico a última hora, casi al minuto de entrar a la escuela, cargarse de toda esa información y no estar en condiciones de tomar decisiones, ¿no? A veces así nos pasa también como adultos. No estamos muy exentos de esto, ¿no? El que le llamemos la atención a alguien en presencia de algunos otros más, el que tal vez utilicemos un tono de voz alto, el que no tengamos la sensibilidad, pues tal vez para compartir una información que tiene datos sensibles, ¿no? Y todo esto pues tiene que ver con esas cualidades. Y tenemos también la capacidad para reconocer y expresar adecuadamente emociones y sentimientos. Esto es algo muy interesante porque quien no tiene la capacidad de expresar esas emociones y sentimientos vive en una condición paradójica. ¿Qué es una condición paradójica? No sé para cuántos de nosotros sea una experiencia casual el que se acerquen los hijos y nos digan, oye, ¿estás enojado? Y nosotros digamos, no. Aquí el chico tiene dos tareas o tiene dos formas de responder. Una es tal vez decir, se me hace que mi papá o mi mamá me están mintiendo, porque lo que yo estoy viendo es que está enojado y lo está negando. Y la otra puede ser que diga, estoy mal, porque estoy interpretando mal la información que me está llegando. Y entonces la persona empiece a negar su percepción y empiece a alterar esa percepción para negarse a sí mismo lo que está observando. Entonces, aquí cuando la persona crece, de repente es esa dificultad para llorar en un sepelio, por ejemplo, ¿no? Y decimos, ¿por qué no puedo llorar? Bueno, pues porque en mi casa me enseñaron que eso era negativo. ¿Por qué no puedo expresar alegría? Ah, pues porque aquí todos tenemos que estar serios, ¿no? ¿Por qué no puedo expresar enojo? Ah, pues porque eso se ve mal.
Entonces, vamos creciendo con una serie de códigos que van condicionando nuestras maneras de responder y nuestras maneras de reaccionar ante las condiciones. Pero un lenguaje paradójico como el que les acabo de comentar, generalmente en un contexto de comunicación, puede generar ansiedad, neurosis, esquizofrenia y psicosis. Por eso es tan importante revisar cómo nos comunicamos. Les invito a ver una película que se llama Piano. Es, en inglés la encuentran como claroscuro. Y ahí se van a dar cuenta de cómo toda esta comunicación paradojal puede dar lugar a toda esta serie de trastornos. Y quien lo puso por escrito en la teoría de la comunicación fue Paul Václavic. Entonces, aquí es muy importante atender la calidad de nuestra comunicación y atender también esa congruencia entre lo que decimos, lo que sentimos y lo que pensamos. Y esa forma de congruencia nos va a permitir sentirnos unidos en nosotros mismos y nos va a permitir hacer una alianza profunda hacia el interior de nosotros. ¿Cuáles serían los recursos de afrontamiento que me permitiría sugerirles? Pues revisar las rutinas diarias de autocuidado personal. Es decir, el baño, el comer, el aliño, el dormir, el ejercicio, los horarios de trabajo. A veces decimos, trabajo solamente es cuando voy a laborar, pero no. Tenemos trabajo también en casa, cuando hay que convivir con los hijos, el esposo, con nosotros mismos. Todo eso es trabajo y nos va a generar un cierto capital, ¿no? Un capital que puede verse reflejado en nuestra calidad de relación. Entonces, empezar nuestro día tal vez con un baño, ¿no? Eso nos va a ayudar a sentirnos activos, a sentirnos a gusto, el disfrutar lo que comemos, el cuidar nuestro aliño personal, el dormir, el llevar a cabo ejercicio. El ejercicio no les pido más que 5 minutitos al día. Esos 5 minutitos nos van a ayudar a subir las catecolaminas, nos van a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos. Aquí dice, identifica si la fuente de estrés está dentro de ti, en cómo ves y afrontas la vida, tu visión de las cosas, la excesiva preocupación, exigirte demasiado, el no tomar decisiones, pretender resolver los problemas de todos, apreciarte y cuidarte poco. Aquí, sé que es mucha información. Al final, pues, me voy a permitir dejarle la presentación a Pili para que quien quiera disponer de esta información, pues con todo el gusto se les pueda hacer llegar de manera completa. Y tampoco, perdón, se me pasó decirles al principio, pero igual y esto les puede servir para ir haciendo un checklist, ¿no? Más adelante. A ver, ¿esta fuente de estrés está dentro de mí? Si está dentro de mí, pues hay que atender a la loca de la casa y empezar a barrer, ¿no? Empezar a limpiar estas áreas para que si tengo o cuento con algunos de estos aspectos, pues cambiar, empezar a cambiar estas formas de afrontar la vida. También algo importante es aprender a disfrutar de lo positivo, aprender a darme cuenta que en medio de tantas cosas negativas tengo también muchas cosas positivas. Aprender a expresar las emociones y los sentimientos, ya hablábamos un poco de ello. Y aquí aprender a respirar. Por ahí tengo un buen maestro de lo que es defensa personal de sistema ruso, que nos dio la oportunidad, la universidad, la UAM hace poco, bueno, ya tiene 4 años de tomar un curso con el maestro Alberto Vega. Y bueno, él nos compartía la importancia de aprender a respirar, ¿no? Es lo primero que hacemos al nacer y es lo último que hacemos antes de morir. Lo hacemos de manera muchas veces mecánica, pero cuando estamos en una condición de estrés, nuestra respiración es una respiración de pánico, porque nos condicionamos a estar en una mentalidad de alerta
alerta, ¿no? De alerta ansioso. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? En YouTube hay un video que nos habla de lo que es la respiración diafragmática. ¿Qué es la respiración diafragmática? Es algo que nos va a permitir tomar aire. Si pueden ustedes ubicar con sus dedos un espacio abajo del ombligo, y si de preferencia si pueden estar de pie, pues les va a permitir saber si cuando respiran se queda ese aire solamente a la altura de los pulmones, ¿verdad? Si hacemos esto al momento de respirar, pues eso no es una respiración adecuada, es una respiración por pánico y por estrés. Lo que tendríamos que hacer es algo así como hacen los bebés, que se distiende el estómago, ¿verdad? Y nos permite relajar todo nuestro organismo. Cuando hacemos esa respiración, nuestro organismo recibe oxígeno en cada una de las células de nuestro cuerpo y nos permite restaurar las células que están un poco dañadas y retirar las que están por morirse, ¿verdad? Entonces, la respiración es algo sumamente importante para poder mantener una adecuada salud física, mental y espiritual. También la respiración nos va a dar la pauta para poder estar en condiciones de responder mejor ante las situaciones. Por ejemplo, cuando nos dicen cuenta hasta 10, ese mentado cuenta hasta 10, ¿no? Que hay quien necesita contar hasta 1000 a veces. El cuenta hasta 10 implica que cuando estoy centrándome en el contar, por ejemplo, empiezo a contar 1, 2, y me concentro en mi respiración, paso de un estado de reptil, porque tenemos estos 3 estados en nuestro organismo, que puede ser de ir a golpear o ir o correr, a un estado de neocórtex. Entonces, por eso es tan importante ese contar hasta 10. Ese contar hasta 10 puede ser la gran diferencia entre el actuar solo por actuar o un actuar que está mediado por un pensamiento para poder responder mejor a las situaciones. Practiquen el respirar y el contar hasta 10. Y luego dice aquí, ubicarse continuamente en el aquí y en el ahora. Este es un aspecto sumamente importante, está muy de moda. Apenas me metí por ahí a un webinar en donde nos estaban hablando de esta meditación y fue muy interesante porque de repente era como, pues tóquense las mejillas y tóquense la cabeza y tóquense esta parte de abajo de la clavícula, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? A ubicarnos en el aquí y en el ahora con lo que estoy sintiendo aquí, ¿no? En mi cuerpo. Y anclar aspectos de bienestar y de darme tiempo a mí mismo a cuestiones físicas. Algo tan sencillo como eso nos puede dar la pauta para poder continuar después de 3 minutos de dedicarnos a nosotros en otra actividad y entregarnos esa actividad de una manera más consciente y más relajada. Ahora vamos a lo familiar, ¿verdad? Ya nos blindamos personalmente con toda la tarea que ya les dejé y vamos a revisar entonces las situaciones típicamente estresantes de una familia. Las más altas o las que tienen un indicador más alto son la de separación, duelo o enfermedad. Cada quien dentro de una familia va a tener reacciones diferentes. Habrá familias que sufran de trastornos de adaptación y después de 10 años digan, es que yo no puedo superar esto, ¿no? Que haya resistencia al cambio, en donde digan, tienen que seguir las cosas como estaban y no pueden ser de otra manera, o pueden encontrarse también personas o dentro de los integrantes de la familia con episodios depresivos. Estos aspectos hay que revisarlos, hay que platicarlos al interior de la familia y si sentimos que nos rebasa, pues sí hay que buscar ayuda profesional para manejarlos. Algunos recursos de afrontamiento dentro de las familias son ayudarlos a encontrar maneras positivas de expresar sus dudas y sus sentimientos como el temor y la tristeza. ¿Qué les sugiero hacer? Reúnanse como familia, programen 1 hora y un día para poder hablar de esto.
a ver, ¿qué te preocupa? ¿Cómo te sientes? El poder ventilar este tipo de emociones y de experiencias nos va a dar la pauta para poder identificar cómo estamos y poder bajarle un poquito a esa presión. También es muy importante mantener las rutinas familiares en la vida cotidiana y crear nuevas rutinas, respetando la disposición con la que se encuentre cada quien para participar. A veces en casa tenemos diferentes edades. Habrá quien tenga chiquitos de 7 años, adolescentes de 12 y jóvenes de 25. Es casi muy, vamos a verlo, frecuente que quienes más se van a rehusar a esto sean los adolescentes porque están en un proceso de cambio. Y el forzarlos a que participen tal vez no sea lo más adecuado. Entonces, habrá que buscar los momentos y la forma en la cual podamos ayudarles a que se vayan integrando a hacer este tipo de ejercicios. También otro aspecto que podemos emplear para afrontar mejor esta situación como familia es organizar actividades interesantes y apropiadas para la edad, incluidas las actividades de aprendizaje. En lo personal, pues tengo un hijo de 18 años y él me decía, pues es que, ¿qué hago encerrado, no? Y ya me generó bastante inquietud el estar aquí. Él tuvo a bien decirme que tenía inquietud por aprender teclado y pues por ahí contratamos unas clases de teclado y pues está ahorita muy interesado en estas actividades y pues son actividades que está teniendo en línea, ¿no? Entonces, es como, me voy a preparar porque tengo que hacer la tarea, o porque tengo que practicar, o porque, etcétera. Así como esto, hay bastantes recursos en Internet y tenemos bastantes materiales en casa, como para que los chicos hagan origami, para que hagan papiroflexia, para que desarrollen otro tipo de habilidades, ¿no? Los tutoriales de Excel, los tutoriales de Word, tan útiles que son pues para nuestro trabajo en estos momentos, pues nos pueden dar la pauta para tener otro tipo de aprendizajes. Y también aquí hablamos de planear los juegos y otras actividades de socialización virtual, aunque solo sea dentro de la familia supervisado por un adulto. Creo que la tecnología y los que han desarrollado este tipo de actividades de distracción en forma virtual, pues han tenido a bien ser sensibles. Por ahí mis hijos me han invitado a integrarme a algunos juegos en donde puedes poner, por ejemplo, en la pantalla una cuestión de competición y en los teléfonos hacer dibujos y después cada quien adivina el dibujo o le pone el nombre al dibujo que cada quien creó, ¿no? Hay actividades que se pueden hacer, regresemos a los tradicionales, que son la lotería, que son el RIS, que el adivina quién, el maratón, ¿no? Que nos van a dar la pauta pues para establecer de nuevo esas reglas de juego, esa socialización, esa interacción y ese darnos un espacio pues para convivir y para compartir espacios y tiempos. Tenemos además algo que vemos como factores protectores. La afiliación es algo importante porque les va a dar a las personas dentro de las familias un sentido de identidad y de pertenencia. Esto diríamos que es algo que se da de manera natural por formar parte de la familia que tiene este apellido o que tiene este otro, pero no. Habrá personas que aunque hayan crecido dentro de una familia no se sientan identificadas con esa familia o no se sientan pertenecientes a. ¿Y a qué se debe esto? A que muchas de las veces no nos hemos dado el tiempo de convivir, de compartir y de decirle a esas personas que son importantes para nosotros y que las queremos. He escuchado a veces esposos que me dicen, es que ¿para qué le digo que la quiero si ella ya lo sabe, ¿no? Este decirlo muchas veces da la oportunidad a la otra persona de decirse a sí misma, soy una persona objeto de amor, soy querible. Por lo tanto, sí es importante expresarlo, verbalizarlo. Aunque la otra persona, vamos a verlo así,
ya lo sabe o ya tendría que saberlo, es importante verbalizarlo. Y esto es lo que nos va a dar esa filiación. La seguridad se manifiesta en la compañía, colaboración y en la ayuda que existe entre los miembros de la familia. El sentirnos acompañados no es solamente compartir un espacio físico, es el de vez en cuando darle a la persona ese tiempo, esa convivencia, ese decirle en qué te puedo ayudar, cómo puedo eh, hacerte sentir cómo puedo ayudarte para que estés mejor, ¿no? Y a veces son cosas tan sencillas realmente, pero tan importantes que podemos hacer para que las personas se sientan acompañadas, ¿no? Desde, oye, es que sabes qué? Que encontré esta serie, ¿no? ¿Y qué te parece si las vemos juntos? O sea, a lo mejor para mí no es del todo de mi agrado ni de mi interés, ¿no? Pero el hecho de tener un punto en común, un punto que nos lleve a tener ciertos aspectos donde podamos coincidir en información, en intereses, en actividades, pues nos va a dar la pauta también para que la otra persona se sienta acompañada y se sienta comprendida y aceptada. La afectividad, vaya, es otro aspecto muy importante, está considerada como la expresión de sentimientos, como el agrado o el cariño hacia el infante y entre los miembros de la familia. Esta afectividad es como el pegamento invisible que nos va a dar esa sensación de confort y de calorcito dentro de la familia. Es curioso, pero se han hecho estudios, por ejemplo, entre niños que han sido muy bien alimentados físicamente y que han sido, digamos, poco cargados y que han tenido poco contacto físico, con otros que han tenido una alimentación no tan nutritiva, pero que han sido cargados y han sido acogidos con mucho amor y crecen con más fuerza y crecen con más peso los pequeñitos que tienen tal vez menos alimento físico, pero más amor y más contacto. Se ha demostrado que el ser humano al tercer día, si no tiene ese contacto físico, si no tiene ese contacto de cuna, muere por algo que se llama muerte de cuna, ¿no? Así de importante es ese afecto y ese contacto. Ahorita no podemos tener tanto ese afecto y ese contacto físico, pero sí el hecho de mirar al otro a los ojos, sí el hecho de preguntarnos, sí el hecho de tener esa empatía y esa sensibilidad para estar cerca de las personas. Tenemos también la formación en valores y norma, que hace referencia a la aceptación y a la asimilación de valores y a la forma en la que la familia orienta al niño o al integrante en cuanto a lo que debe o no debe hacer. Estas normas y estos valores, dirían los escritores, que es la esencia del alma, ¿no? Si algún día tú te quieres preguntar quién soy y cómo soy, pregúntate cuáles son los valores y cuál es tu escala de valores que consideras importante. Y eso es lo que vamos a encontrar como respuesta. La posibilidad de acceso a la educación formal para su desarrollo intelectual y cultural. Ahorita, bueno, pues tenemos esas opciones en la SEP y en la UAM para que los chicos pues sigan una educación formal, ¿no? Ya veo yo a los docentes preocupados en línea pues para que los chicos sigan haciendo sus tareas, sigan cumpliendo con trabajos, sigan en un proceso formal pues ese desarrollo intelectual y cultural. Y bueno, pues yo creo que ahorita mis estimados docentes tienen en sus manos un peso muy importante pues para cerrar estos proyectos de vida. Habrá chicos que están en tercer año de prepa y pues ya sus miras están hacia la facultad, pero en sus manos, maestros, está el que ellos cierren este sexto semestre con un adiós en donde el maestro sea sensible también a esta etapa de los chicos, ¿no? Que les pueda a lo mejor hacer un preámbulo dentro de toda la carga de contenido para decirles a los chicos, te deseo una facultad bonita, te deseo un proyecto realizado, vamos a hacer un cierre tal vez. Es muy deseable que el docente ahorita pues vaya haciendo un cierre
con los chicos de sexto, ¿no? Y que les dé la bienvenida pues a los de a los que siguen cursando los siguientes semestres o los siguientes cursos, ¿no? Entonces, ese papel del docente también es muy importante ahorita como fuente de alianza, como fuente de confianza, pues para poder ver o visualizar un porvenir que sea exitoso, ¿no? Entonces, les dejo esa tarea a los docentes. Bueno, pues estamos a unos minutitos de ir cerrando esta parte de la exposición. Pues les digo, les dejo esta información totalmente a la disposición de ustedes y bueno, pues también para que puedan hacer un checklist, ¿no? Checklist en lo personal, checklist en lo familiar, qué aspectos son los que me quedo como tarea para irlos trabajando gradualmente y para que a su propio ritmo pues puedan también ir complementando estos aspectos y esta información para tener una vida más funcional y más plena en medio de esta contingencia. No me resta pues sino agradecerles su tiempo, su atención y bueno pues totalmente a la disposición pues para contestar sus dudas, sus preguntas. Aquí están mis datos de contacto también para quien guste establecer contacto conmigo, pues estoy totalmente a sus órdenes. Vamos a apagar. Maestra Pili, no la escuchamos. Sí, muchas gracias. Ya. Ok, Bueno, perfecto, gracias. muchas gracias. Pues no nos queda más que agradecerle a la maestra Minerva Guerrero el habernos estado hablando de tan interesantes puntos que hay que tomar en cuenta tanto en el nivel personal como en lo familiar. Y le vamos a dar la palabra ahora a la licenciada Luz María García Molina, quien nos va a hacer favor de leer algunas de las preguntas que han estado formulando los participantes y las participantes durante esta conferencia. Muy bien, adelante, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. Maestra Minerva, gracias por toda su aportación, que creo que es de suma importancia para todos. Desgraciadamente en este aislamiento social por el cual atravesamos, sin embargo, bien dicho por usted, hay situaciones positivas, las cuales debemos retomar para seguir adelante. Y bueno, pues damos paso a algunas de las preguntas. Desde luego hay muchas felicitaciones que ya en forma particular se las haremos llegar. Y aquí la primera pregunta que realizamos es de Vianey Muñoz, que ella pregunta, dice, ¿qué se debe decir a alguien que vive un duelo? Un amigo perdió 3 integrantes de su familia y uno se siente impotente. ¿Qué decirle? ¿Cómo ayudar? ¿O qué no decir? Bueno, en primer lugar, habría que considerar el tiempo en el cual se dio esta pérdida. Generalmente un duelo, vamos a llamarlo natural, se resuelve por sí solo entre 6 meses y un año. Entonces, lo más idóneo es que la persona por sí misma pueda ir fluyendo con este proceso. Ahora, dadas las condiciones en este momento en donde pues ya no se tiene la oportunidad tal vez de vivir un sepelio o de tener una despedida con un ritual como se haría en otras condiciones, lo más idóneo es darle a la persona la oportunidad de que pueda tener ese adiós sin abrazos, ¿no? Ese adiós sin esas condiciones y que también se pueda ir adaptando a este proceso. Si después de estos 6 meses o de este año la persona no logra
salir de este duelo y cae en una situación de depresión, de aislamiento o de estado anímico bajo, entonces sí es importante acudir a solicitar la ayuda de un profesional. Ahora, ¿qué le puedes decir a estas personas? Yo creo que una actitud empática de estoy contigo o de dime en qué te puedo apoyar es algo muy útil en estos casos. Y a la vez también pues estar dispuestos a tener esa escucha, ¿no? A dar ese apoyo en estos casos pues de manera distante, salvaguardando las condiciones pues que ya se nos han indicado por parte de las autoridades, pero sí independientemente de eso pues mantener ese contacto y mantener esa empatía. Y bueno pues darnos cuenta que también tenemos los recursos personales para ir enfrentando estas condiciones, ¿no? Ok, muchas gracias. La compañera Diana Hernández, al igual que María Isabel Carrera, preguntan, comentan que dice, mis hijos y yo somos un trinomio en esta contingencia, es decir, hacemos todo juntos. Pero tengo miedo que al regresar a clases cuando se requiera, primero por ellos y después por mí. Aún no sé cómo lo manejaré. Ella solicita si le pudiera apoyar en esta situación, en esto que ella piensa. No me queda muy claro lo del trinomio. Quiero pensar que es algo así como que ahorita entre los tres realizan actividades en casa y se organizan para la convivencia y como que se han integrado bastante. Si es a partir de ahí, pues yo creo que ahorita es lo mejor que se puede hacer, estar integrados, estarse apoyando, estar conviviendo y bueno, pues ir poco a poco conforme las autoridades nos vayan dando la pauta para reintegrarnos en nuestras actividades, para ir reajustando también las tareas de cada uno de nosotros. Entonces, yo tengo la impresión de que pues dados estos semáforos que se van a ir manejando de rojo a naranja y a amarillo y a verde, pues estaremos en condiciones de ir haciendo gradualmente esos ajustes, irnos apoyando pues para tener ese retorno a casa, digo, ese retorno a nuestras actividades. Ciertamente, este cambio abrupto que se dio pues por esta contingencia generó ansiedad y generó cambios también de la noche a la mañana, ¿no? Pero si vamos siguiendo el semáforo, pues tendremos la oportunidad de ir haciendo ajustes para irnos readaptando a nuestras actividades. Y pues algo muy importante, como lo decía en el desarrollo de esta conferencia, es darles la oportunidad de que puedan expresar sus temores, sus angustias, sus emociones, para que de la misma manera pues también podamos expresar esto al salir, ¿no? Porque si bien nos resistimos a estar encerrados, también puede haber cierta dificultad después para animarnos a estar fuera, ¿no? Máxime si se trata de los hijos, pues a veces sí estamos con el pendiente de que pues se cuiden, de que tengan sus medidas de precaución, pero afortunadamente en cada una de las instancias, tanto de educación como laborales, se están llevando a cabo medidas de seguridad para salvaguardar pues nuestra salud física y nuestra salud emocional. Entonces, eso sería lo que yo les recomendaría, que vayamos vigilando el semáforo y que nos vayamos ajustando a estos cambios gradualmente también. Muchas gracias, maestra. Un comentario, Karen Pérez dice gracias por toda la información, de cierta manera vital para el buen funcionamiento en la vida cotidiana. Tenemos aquí otra pregunta, la cual no aparece el nombre. Una persona pregunta, ¿qué ejercicio mental o qué debería ver o hacer para evitar insomnio, ya que nunca tuvo problemas de sueño? Ok, todavía no hay problemas de insomnio, según parece. Algo que me permitiría recordarles es el uso de rituales de sueño. 2 horas y media antes de irnos a dormir, pues no comer,
porque también sobrecargarnos de alimento pues no es lo más idóneo. Entonces sí tener la cena una hora antes, hora y media antes de irnos a dormir, con un alimento que sea ligero. También sugiero no tener a la mano ni el teléfono, ni tener prendida la televisión, ni acostarnos con la lámpara o la luz encendida. Nuestro organismo tiene la condición de que se activan ciertas sustancias a nivel neuronal para conciliar el sueño. Y estas solamente se activan cuando estamos totalmente en calma y a oscuras. Entonces sí es deseable que tengamos estas condiciones para pues evitar lo que es el insomnio. Por otro lado, también el predisponernos para descansar, no llevarnos ningún pendiente a la cama y poder disfrutar de ese periodo de descanso. Mentalmente decirnos, pues lo que ya pude hacer en el día ya lo hice con todo el ánimo y la disposición, y ahorita lo que me queda es pues recuperar esa energía y aprovechar este descanso pues para amanecer en condiciones óptimas, ¿no? El tiempo idóneo, de acuerdo a los neurólogos, para descansar es de 25 minutos por cada hora. Entonces, para tener un sueño reparador se requieren al menos de lo que serían unas 6 horas de sueño, de 6 a 8 horas de dormir. Entonces, sí es lo más idóneo, pues, respetar ese ciclo y ponernos un horario todos los días, en donde podamos tener ese descanso, irnos a dormir, por ejemplo, a las 10 todos los días o a las 9 de la noche y despertar a las 6, 7 de la mañana, para que ese ciclo de sueño pues nos permita mantener un hábito y ese hábito nos permita también tener ese sueño reparador. Entonces sí es idóneo tener ciertos rituales para evitar ese insomnio. Muchas gracias, maestra. Aquí hay un comentario, le dicen, licenciada Minerva, en su conferencia ha sido muy puntual en aspectos de desarrollo personal que son elementales para lograr el bienestar. Solo sugiere que estos temas ojalá pudieran compartirse con los adolescentes. Muchas felicidades. Hay una pregunta que es de María Magdalena. ¿Cómo hacer que una persona con ansiedad se distraiga o qué hacer? Depende a qué se deba la ansiedad que esta persona tiene. Habría que revisar, platicar un poquito con la persona cuál es la fuente de esa ansiedad. Pero en términos generales, algo que sugiero es el aquí y el ahora. Por ejemplo, centrarse en aspectos de los sentidos. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué estoy tocando? Todo eso me va a dar la pauta pues para que de manera kinestésica yo pueda reorientar mi atención de lo que me está preocupando a algo inmediato. Algo que también puedo hacer es tener actividades de distracción o tener actividades de recreación. A lo mejor por ahí tenemos un libro que nos pareció muy interesante y que tenemos ahorita la oportunidad de volver a leer y de disfrutar. A lo mejor podemos tener alguna actividad de aprendizaje o podemos tener alguna actividad recreativa dentro de nuestra misma casa. Entonces, sobre todo el aquí y el ahora y la respiración son dos recursos muy útiles para poder bajar estos niveles de ansiedad. Muchas gracias, doctora. Karen Prado la felicita, le dice que excelente ponencia y pregunta, ¿considera que aumentó la violencia intrafamiliar en la situación en la que vivimos? Bueno, generalmente lo que nos decían las estadísticas es que en vacaciones y fines de semana era cuando más se disparaban este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque pues eran los momentos en los cuales había mayor convivencia, porque pues estaba el fin de semana, ya no se estaba laborando y entonces estaba la familia reunida. Ahorita, por estas condiciones de la contingencia, pues se han visto en la necesidad de convivir más tiempo
y de estar pues 7 por 24, ¿no? Entonces, lo triste o lo lamentable del caso es que a veces este ciclo no solamente se lleva a cabo entre papá y mamá hacia los hijos, a veces trasciende inclusive hasta las mascotas, ¿no? Porque se hace un ciclo de la violencia que va generando esa descarga hacia diferentes áreas, ¿no? Diferentes olones de la familia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Pues atender esas condiciones. Una de las principales, tal vez, formas de mantener esta situación es el hecho de que muchas personas tienen miedo de hablar. Yo lo que les sugeriría es atrévanse a hablar, atrévanse a romper el silencio, atrévanse a comentar pues la situación por muy difícil que sea. Cuando nos atrevemos a hablar y a buscar ayuda, vamos encontrando opciones de respuesta y de mejoría. Algo también muy importante es que mucho de esto a veces se ha naturalizado, ¿no? Y decimos, es que es normal que la agreda porque no hizo las cosas bien. O no quiero decirlo porque me va a dejar, ¿no? Esto se ha naturalizado y eventualmente pues no es lo más deseable porque se mantiene y se perpetúa, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues hablar de ello, romper el silencio y buscar ayuda. Tenemos a la mano pues algunos teléfonos en internet que nos dan la pauta pues para poder accesar a esta ayuda. De otra forma pues también dejo ahí mi teléfono, dejo mi contacto para que con toda la confianza pues puedan dirigirse hacia uno y nosotros podamos canalizarlos también. Y en su defecto empezar pues por preguntarse a sí mismos si esto que ustedes están viviendo es la forma que querrían de vida para sus hijos. Y muchas de las veces cuando vemos ese espejo reflejado en las siguientes generaciones, cuando decimos, no, creo que esto no es lo que yo querría para la siguiente generación, entonces estamos muy a tiempo de romper con esas condiciones y recrear patrones nuevos. Muchas gracias, maestra, por su respuesta. Aquí tenemos una más. Por supuesto que entre todo lo que estoy leyendo, muchas felicitaciones hacia usted por su aportación. Eso también lo menciona José de Jesús Jaramillo Martínez. Excelente ponencia. Y hace una pregunta. ¿Recomienda usted algún ejercicio que se pueda realizar con la familia para determinar qué grado de estrés experimenta cada uno a causa de este confinamiento? Bueno, en internet hay algunos instrumentos que podemos emplear pues para poder identificar el nivel de estrés. No sé qué tan viable sería después a través de la maestra Pili hacerles llegar la liga, pero pues sí podemos echar mano de algunos instrumentos. Finalmente, también podemos integrarnos en familia y podemos dar espacios pues para platicar y para comentar sobre cómo nos sentimos, sobre qué tipo de reacciones estamos viendo, cómo estamos enfrentando cada uno de los integrantes de la familia, las diferentes condiciones a las que nos tenemos que atener, ¿no? No es lo mismo tal vez para un pequeñito de 3 años que para un puber de 7, de 7 a 10, que un adolescente de 12 años o un joven, ¿no? Entonces, tal vez esos test para estas personitas, para estas edades, no sean los más idóneos, pero sí el hecho de observarlos y de darnos cuenta que están habiendo cambios en su conducta, en su respuesta, o en su manera de reaccionar, nos pueden dar la pauta para saber que se está incrementando su nivel de estrés. Entonces, con cada uno de ellos y de acuerdo a su nivel de edad, podemos emplear diferentes recursos. Ok, muchísimas gracias, maestra. Maribel Reyes Quirós, ella comenta, si no recuerdas algo de tu infancia, ¿es malo?
porque cuando llego a platicar con mis hermanos, ellos dicen algunas cosas que pasaron y yo desgraciadamente no las recuerdo. No necesariamente es malo. Habría que checar ahí el nivel de significado que hubo para cada uno de los integrantes de la familia. Si realmente hubo un evento que fue, digámoslo así, negativo, adverso y en particular tú no lo recuerdas, ahí sí habría a lo mejor que revisar qué pasó, ¿no? Porque esa información no está presente y cómo se puede recuperar. Y cómo tal vez esta información esté incidiendo en la forma de enfrentar tus problemas actuales o en la forma de relacionarte actualmente. Entonces, hay algo que se llama hipnosis ericksoniana, en donde las personas pueden someterse a un proceso hipnótico de manera voluntaria y a su vez también pueden detener el proceso hipnótico en el momento que la persona así lo requiera para ahondar un poco en su historia de vida. Esto a mí me ha dado muy buen funcionamiento en algunos casos y hemos podido pues recuperar parte de esta información que estaba ahí guardada. Ok, muchísimas gracias, maestra. María Dolores Arévalo, ella comenta, no he podido dormir, no me sirve la meditación, comer lechuga, etcétera. Tomo melatonina, ¿podrá generarme adicción o algo así? Bueno, el tema de la melatonina es un tema que escapa a mi jurisdicción. Habría que checarlo tal vez con un neurólogo o con un psiquiatra. Sin embargo, si no has podido conciliar el sueño, si tienes estas dificultades, habría que revisar tus rituales y habría que revisar tus hábitos en el dormir. Y habría que revisar también en tu día a día cómo estás manejando la ansiedad para poder controlarla, ¿no? Poder canalizarla de una mejor manera. Algo que se sugiere de manera reiterada es, pues no veas noticias ahorita, no más que las esenciales, más que las necesarias. Ten acceso a información que sea formal, que sea oficial, pero nada más la que requieras pues para tomar decisiones y mantente pues bajo las condiciones idóneas pues para salvaguardar tu salud. Y mantén tu mente distraída, no te centres en los aspectos negativos ahorita. Y bueno, habría que checar este dato con el especialista para que sea la persona indicada la que pueda darte esta información de una manera correcta. Gracias por su respuesta, maestra. La compañera Esperanza Camarena pregunta, ¿qué sugerencias hay para las personas adultos mayores que viven solas, aunque tengan un grado de autonomía aceptable? La sugerencia sería que sí se mantuviesen en contacto, ya sea vía telefónica o ya sea en videollamada o ya sea en Teams. Ahorita tenemos bastantes recursos para mantener el contacto y que las personas a la distancia sigan teniendo esas muestras de afecto, esas muestras de cariño y de atención por parte de sus familiares. Esto les va a dar la pauta para poder generar también sensaciones y generar también neurotransmisores que les permitan aumentar su sistema de defensa y a la vez que les permitan sentirse queridos. Es muy interesante, hay estudios en donde se ha demostrado, por ejemplo, que cuando la mamá ve a sus hijos, por el solo hecho de verlos, ya está generando catecolaminas. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros podemos ver a alguien que queremos, aunque sea a la distancia, podemos escuchar su voz, podemos disfrutar de esos momentos de convivencia, la persona se siente muy confortada y se siente acompañada. Entonces, no echemos de menos los recursos que ahorita tenemos. Afortunadamente, la tecnología ahorita nos está dando esa pauta para mantener esos enlaces y esa comunicación con una sana distancia. Gracias, maestra. Sí, sigo leyendo
comentarios, felicitaciones, qué excelente ponencia. Tenemos por ahí también varios comentarios que es muy, muy grato para todos. Nos escriben que escucharon al lado de su familia la conferencia y que pues les ha sido de gran utilidad. Entonces creo que ese es algo muy, muy importante. Ana Karen, así al igual que varios compañeros, hay preguntas muy relacionadas y pues la pregunta es ¿de qué forma podemos ayudar a nuestros seres queridos en una pérdida de algún familiar? Bueno, aquí habría que checar cómo es que cada quien está recibiendo el impacto por esta pérdida. No reaccionamos de la misma forma todas las personas. Habrá personas que sean muy sensibles a la pérdida y que sea mucho más necesario estar de cerca, apoyándoles, acompañándoles, y habrá otras personas que puedan estar un poco más fuertes, ¿no? frente a estas pérdidas. Sin embargo, en términos generales, lo más deseable es mostrar esa empatía, mantenernos cerca, aún y con los medios tecnológicos, tenemos la oportunidad de expresarles ese apoyo, de expresarles esa disposición y de expresarles ese acompañamiento. El duelo bajo estas condiciones, pues no es un tema que ahorita se iba a tocar de manera como puntual, pero en estas condiciones es un duelo muy diferente realmente. Es un duelo sin abrazos, es un duelo muy distinto y entonces se vive como un arrebatamiento. Por lo tanto, el impacto es muy distinto en cuanto a la asimilación de la información y en cuanto al procesamiento de cada una de las etapas de este duelo. Entonces, aquí es probable que tengamos lo que llamamos duelos ambiguos y también, por lo tanto, pues sea muy ambigua la forma en la cual las personas pues vayan reaccionando a estas pérdidas. Por lo tanto, pues el estar alertas y el estarles apoyando pues va a ser muy importante para que puedan resolver de la mejor manera esta condición. Y ya les decía, de una forma o de otra, 6 meses es el tiempo idóneo, o bueno, es el tiempo natural en el que podríamos esperar que este proceso vaya fluyendo, de 6 meses a 1 año. Gracias por su respuesta, maestra. Tenemos por aquí a varias personas, entre ellos el compañero Carlos José Telles. ¿Cuál será el procedimiento para tener la presentación donde podremos apoyarnos? Al igual que nos preguntan si va a haber algún link para que puedan escuchar nuevamente su ponencia, ya que algunos tuvieron que retirarse. Okay. Sí. Mine. Adelante, Pili. Adelante. Sí, sí. En cuanto termine la conferencia, vamos a ver a Freddy y también lo comentamos con nuestros 2 secretarios generales. En cuanto esté listo el link, nosotros se los haremos saber a través del Facebook. Y con respecto a las diapositivas, pues como ya nos las estás ofreciendo, Mine, pues si nos regalan sus correos electrónicos, creo que lo mejor sería enviárselos a quien lo solicite a través de su correo electrónico. Creo que sería la manera más adecuada. Okay. Perfecto. Claro que sí, pues muchas gracias. Y bueno, continúan aquí las preguntas, algunos comentarios relacionados a su ponencia, maestra. Felicitaciones. Pero bueno, pues por cuestión de tiempo, esta es la última pregunta que realizamos y es de Marisela Quintana. Dice, ¿cómo apoyar a una persona que tiene ataques de ansiedad porque cree que tiene COVID
y que es familiar, es un familiar y está en un lugar alejado. Ella está en el Estado de México y él en Acapulco. Bueno, aquí algo importante es darle información formal, darle información oficial para que la persona pueda hacer una autoevaluación de su condición. Y algo importante también sería como ayudarle a la persona para que no se centre en estas, en estos pensamientos. El cerebro humano es tan potente que si nos estamos continuamente concentrando en esta información, aunque no tengamos los síntomas, los vamos a empezar a crear porque vamos a generar condiciones psicosomáticas. Entonces, aquí lo que hay que hacer es ayudar a la persona para que reoriente su atención en otro tipo de aspectos, que pueda estarse concentrando en otro tipo de actividades y que pueda a la vez tener la oportunidad de ir como ventilando toda esta información que le genera angustia. Algo importante también es darle recursos para la respiración, darle recursos para la meditación y darle recursos para que la persona pueda tener una mentalidad positiva y no centrarse en aspectos negativos. Ok, muchísimas gracias, maestra, por la respuesta a todas las preguntas. Nos quedamos creo que con una aportación bastante importante en forma personal y para llevar a cabo durante este confinamiento. Muchísimas gracias, maestra Pili. Muchísimas gracias a ustedes. Una excelente Gracias, tarde, maestra. noche. Gracias, igualmente. No se escucha, maestra Pili. Su micrófono está cerrado, maestra Pili. Ya. Sí, Gracias. gracias. Sí, gracias. Queremos agradecer la asistencia de las y de los participantes, tanto de FAPA-UAM como del SUTES-UAM, del público que hoy nos ha seguido, así como también agradecerle a la doctora Gilda González Villaseñor, secretaria general de la FAPA-UAM, y al maestro Pedro Rodríguez Magallanes, secretario general del SUTES-UAM, pues todas las facilidades para que esta conferencia que nos impartió la licenciada Minerva Guerrero se haya llevado a cabo. También agradecerte a ti, Mine, pues todos los tips, todos los datos interesantes que segura estoy van a ser de mucha utilidad para los compañeros que nos estuvieron acompañando. También pues agradecerle a la licenciada Luz María García, secretaria de Cultura y Acción Femenil del SUTES-UAM, y también todo el apoyo de nuestro ingeniero de TICS, a nuestro compañero Freddy, que gracias al apoyo de él pues estamos recibiendo esta información tan importante a través de esta plataforma de Zoom. Pues no me queda más que el agradecimiento, un saludo y desearles a todos buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo virtual para todos. Muchas gracias. Igualmente, Gracias. muy buenas noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gracias. gracias a todos. Buenas Gracias. noches a todos. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.